puede tener que se reabra una fiscalía del 68, como lo plantean o se lo plantearon a Andrés Manuel López Obrador, el contexto de este tema que impacta a todo el país. Saludo con mucho gusto al doctor José Antonio Crespo. Por cierto, doctor, en 15 días más regalamos un libro a usted. ¿Cuál de todos los que tiene? Porque el último fue de López Obrador presidente, ¿verdad? Buenos días. Sí, ese fue el último, el más reciente en todo caso. Pero bueno, pues ahí se hizo el pronóstico de que López Obrador ganaría. Ajá. No con los datos exactos de por cuánto iba a ganar ni nada por el estilo, pero de que todas las condiciones estaban en favor de López Obrador, y que incluso, algo que insistimos mucho en este espacio, que aunque fuera a haber intentos de fraude electoral, como los hubo, pues no les iba a alcanzar para derrotar a López Obrador, no les iba a alcanzar para repetir el esquema del 2006. Esa es una posibilidad. Muy bien, pues bueno, o regalamos la trilogía también. Sí, de la conquista. De la conquista, o contra la historia oficial, o hablan las boletas, digo, no sé. A ver, vamos a ver cuál nos encontramos aquí aquí lo que tenemos en Hermosillo. Si no, le vamos a mandar pedir a usted, doctor. ¿Cómo entonces. No? Okay. Bien, entonces, el 68, 50 años después, con López Obrador en la presidencia, ¿cuál sería su aportación? ¿Qué se puede hacer a 50 años, doctor Crespo? Bueno, siempre en la historia se está reelaborando constantemente, siempre puede haber información novedosa o interpretaciones distintas, así es la historia se está rehaciendo constantemente, porque casi siempre la historia se hace a partir de la mirada del presente, y entonces en la medida en que el presente va cambiando, las preocupaciones, las condiciones políticas, los historiadores rehacen y reinterpretan la historia, y eso es lo que ha estado pasando también con el 68, es decir, se ha ido al grado en que ya, pues ahora ya están los, digamos, quienes murieron en ese episodio de represión, están ahora representados en la Cámara Baja, ¿no? En el Congreso, pues, en letras de oro. Es obviamente una reivindicación de quienes participaron en ese movimiento, de los efectos que se considera que tuvo, efectos políticos que tuvo ese movimiento. Entonces la historia se va rehaciendo. Y también, pues, la cuestión de las historias oficiales, ¿no? Hablando de la historia oficial, cómo los gobiernos van rehaciendo la historia a su modo, a su conveniencia, siempre con un interés político, con un interés de sacar raja política de los eventos que son considerados como importantes, como heroicos, etcétera. Entonces es también, por un lado, la reelaboración de la historia académica, ¿no? Para conocer con precisión lo que ocurrió, y por otro, el uso político que le dan los gobiernos, los regímenes políticos, a esa historia, ¿no? Que es lo que conocemos como historia oficial. Partiendo de ahí, ¿qué se pudiera hacer entonces? Es decir, pues, se puede desde luego revisar más. Parece que hay todavía, por ejemplo, los archivos de la defensa que no se han abierto, que no se han conocido y que se podrían abrir para conocer un poco más de elementos desde la perspectiva de información que tenía el ejército en ese momento. A lo mejor salen cosas novedosas. En realidad, la construcción de esa historia la han estado haciendo pues historiadores y protagonistas, ¿no? Algunos de los que participaron ahí, etcétera, han elaborado libros, hay algunos pues ya de hace mucho tiempo, otros nuevos, hechos por protagonistas, por académicos, por gente que se ha metido a archivos distintos. Entonces, de hecho, la elaboración histórica del 68 se ha estado haciendo en estos 50 años, desde fuera del Estado, desde fuera, digamos, de una historia oficial, porque una comisión de la verdad, a final de cuentas, está encargada por un Estado, por el Estado. Entonces tiene cierto carácter, aunque se trata de reconstruir lo más fielmente la historia, tiene cierto carácter oficial. Entonces la historia se ha estado haciendo por fuera del Estado, ¿no? Entre académicos, entre protagonistas, a veces con posiciones un poco divergentes, y entre ellos dicen, no, pues no fue así, fue esto, yo estaba ahí, tú no estabas ahí, etcétera, ¿no? Pero así es como se ha ido construyendo esa comisión. Ahora, hay elementos que no se hayan indagado, investigado, pues creo que lo de la defensa, no sé si hayan otros archivos por ahí, de alguna otra dependencia, se conoce un poco lo que Estados Unidos recibía, ya se ha investigado, la información que Estados Unidos recibía sobre el movimiento, algo aportó eso también, pero creo que lo del ejército sería algo nuevo. Yo no sé si el ejército estaría en disposición de abrir esos archivos para que se conociera la perspectiva o la información desde del ejército, que quizá aportara algo
quizá cambiar algo de la interpretación que tenemos del 68, de la explicación, quién fue, quién ordenó, el ejército se esperaba o no se esperaba ese ataque, el propio ejército iba a atacar a los estudiantes o no, en fin, o para qué estaba el ejército ahí, ¿no? Dicen, bueno, pues el ejército de entrada, ¿para qué estaba ahí? Luego fue atacado por las brigadas blancas, etcétera, pero ¿qué hacía el ejército ahí? ¿Tenía orden solamente de contener o el propio ejército iba a atacar también? En fin, resulta que fue atacado, ¿no?, por los francotiradores, provocando el ejército para provocar un mayor caos. Pero podría ayudar el saber exactamente el ejército cómo estaba viendo las cosas, cómo vio el asunto, qué información tenía, etcétera, ¿no? ¿Todo eso falta por esclarecer, doctor? Todas esas preguntas interrogantes. Bueno, de lo del archivo, digamos, de lo del archivo del ejército podría ayudar a esclarecer algo de esas preguntas, ¿no? Hay obviamente versiones sobre todo eso, pero si lo del ejército no se conoce y como parte de esta investigación de una nueva comisión de la verdad se quisiera abrir y saber qué hay en ese archivo, pues podría quizá ayudar a esclarecer desde la perspectiva del ejército, repito, porque ahorita conocemos muchas otras perspectivas desde afuera o de los archivos de Estados Unidos, etcétera, pero como que falta ese del ejército que quizá pudiera aportar algunos elementos más para tener un panorama más completo. Ahora, la cuestión, las comisiones de la verdad a veces derivan en actos legales, es decir, en responsabilidades legales. Eso porque vinculo con lo de Fox Sí. también, pero sí pudiéramos esclarecer a 50 años, ¿cree usted hay condiciones para esclarecer y tener la verdad y hacer justicia del 68? Sí, porque la historia siempre se está rehaciendo, entonces si hay archivos, documentos, información que no se conozca, no importa cuánto tiempo pase, cuando se conocen o se descubren, de hecho en eventos mucho más remotos, de repente se descubren nuevos archivos, nuevos documentos, por ejemplo, que pueden modificar en alguna medida la percepción que se tiene de un hecho histórico. Pues puede ser que haya documentos que se descubren 1000 años después, ¿no? Por ejemplo, documentos en relación con eventos bíblicos y religiosos, de pronto se descubren los rollos del Mar Muerto y entonces cambia un poco la perspectiva y entonces dice, oye, pues si estos son auténticos, si son documentos auténticos, entonces quizá las cosas serán un poco distintas. Y así es como se va haciendo la historia. En la historia nunca una de sus peculiaridades, como parte de las ciencias sociales, es que no hay una definición última y verdadera y intocable. Se va rehaciendo constantemente, y repito, tanto en los hechos que se van conociendo o documentos nuevos que no se conocieran y que puede modificar la percepción que se tenía de un hecho histórico, como las interpretaciones. Incluso sobre la misma base y la misma información, las interpretaciones van cambiando. Pero desde luego que a 50 años, si conociéramos nuevos documentos que pudieran precisar o incluso modificar algunas de las percepciones o conclusiones que se han sacado sobre el 68, sí se puede aproximarse un poco más a lo que ocurrió. Pues más que interesante, entonces se puede aproximar a 50 años, además, digo, tomando en Con cuenta... documentación nueva, sí, con los archivos de los que hablan de la defensa que no se han conocido hasta donde he leído que se está diciendo, esos de la defensa podrían aportar algo más de lo que ya se sabe. ¿Qué otra fuente? ¿El Estado Mayor? ¿Presidencia? ¿Qué otra fuente todavía falta o podría proporcionar información? No estoy seguro de cuáles de los documentos que se dieron de información ya se conocen, ¿no? Pero todo aquello que no se haya conocido hasta ahora, desde luego, si se le libera, como se dice, esa información, podría ayudar. No sé qué otros documentos estén pendientes. Habría que ver cuáles sí se liberaron, porque de pronto ha habido testimonios desde adentro también, ¿no? De gente que dijo, oye, yo participé en esto, y tengo estos elementos y esta versión. Pero de todos los documentos que no se hayan liberado, no sé cuántos de todos ellos se hayan liberado. Pero desde luego que se mencionan los del ejército. Usted participó en el 2000, ¿verdad? En las comisiones de la verdad que intentó Vicente Fox, ¿o conoció ese proceso, doctor? ¿Qué fue lo Solamente sí. A ver, lo que pasó ahí es que, pasó? Bueno, en lo que me toca a mi experiencia fue muy limitada, que fue simplemente Adolfo Aguilar Sincer, que estaba encargado del Consejo de Seguridad, nos propuso a 3 personas, Sergio Aguayo, Clara Hussitman y a mí,
elaborar más o menos el esquema de lo que iba a hacer la Comisión de la Verdad, que había prometido Fox durante su campaña. Entonces, que propusiéramos simplemente objetivos, propósitos, dinámica, los temas que se iban a abordar. Y ahí eran dos los temas que se iban a abordar. Era el de corrupción, uno, que de hecho Clara Hustinman se encargó un poco más de meterse en ese tema de cómo se iba a abordar la corrupción del gobierno inmediatamente anterior, o los gobiernos que cupiera hacia atrás, ¿no? Pero ese era uno de los temas. Y el otro era, pues obviamente, los de violaciones a derechos humanos, guerra sucia, y donde caía también lo del 68, ¿no? Pero también la guerra sucia de esos años. Entonces se le presentó a Fox, lo elaboramos, ¿no? Elaboramos el esquema básico de cómo podría funcionar, de bajo qué límites, etcétera, y se lo presentamos a Fox, y Fox dijo que lo iba a consultar con su gabinete y lo rechazó a final de cuentas. Rechazó lo de la Comisión de la Verdad, pero la sustituyó y hasta ahí acabó mi participación, ¿no? Solamente en elaborar, junto con Aguayo y con Husitman, el esquema básico de lo que sería esa Comisión de la Verdad, de cómo podría funcionar. Lo rechazaron como tal, y lo que sí es que abrieron una fiscalía especial, ya por otra vía, por la vía más estrictamente legal, de la PGR, una fiscalía especial, pero ya solamente para los delitos del pasado. Se dejó de lado lo de la corrupción. Y de hecho no hubo rendición de cuentas de corrupción en el gobierno de Fox. Él había prometido que iba a ser uno de los ejes fundamentales, la lucha contra la corrupción, el fin de la impunidad, y eso lo dejó de lado. Y simplemente esta fiscalía nueva, distinta un poco a lo que se había planteado como Comisión de la Verdad, pero que para efectos prácticos contribuyó, digamos, también, o funcionó un poco como Comisión de la Verdad, porque hizo revisión. Yo ya no participé ahí, pero hubo revisión de muchos de los documentos, de la Guerra Sucia sobre todo. Se reconstruyó un poco la historia, la parte histórica, pero también se vio si podía tener algún efecto legal. Y el efecto legal que conozco, no sé si creo que hubo de otras personas también por ahí, pero fue también a Luis Echeverría, donde se le fincó responsabilidades de la Guerra Sucia, no del 68 que yo recuerde, pero sí de la Guerra Sucia de esos años, y hubo pues un tiempo de arresto domiciliario para Echeverría, porque por razones de edad ya no procedía una penalización normal, sino solo arresto domiciliario. Y creo que estuvo algunos años bajo arresto domiciliario, no recuerdo cuántos, pero entonces sí hubo alguna consecuencia legal ahí, y creo que se procesó a algunas otras personas. Sería la evaluación. Quedó a medias porque solo se tocó Guerra Sucia, bueno, no, hasta 71, sí. Pero ya después a todo lo que fue del amadrismo, no se diga Salinas, ya Fox no le quiso mover, ¿no? Ya nada de eso. Nada de eso. Y toda la cuestión de corrupción no se tocó. Iba a ser uno de los ejes de la Comisión de la Verdad. ¿Cree usted que ahora López Obrador lo vaya a hacer ya una vez que tome protesta? ¿Hasta dónde él va a poder hacer comisiones de la verdad? Bueno, sí, el 68, pero si te vas a meter con el 68, pues tienes que meterte también con el caso Ayotzinapa, con la guerra de Calderón, no sé, Fox, Salinas. ¿Ve usted motivación? Bueno, motivación no la veo. ¿O cree usted que vaya a haber? Bueno, él ya ofreció que para lo de Ayotzinapa, que viene ofreciendo desde hace tiempo, y yo creo que ahí sí se va a hacer. En lo de Ayotzinapa yo creo que sí habrá una comisión de la verdad, además de que un tribunal ya dijo que se hiciera, ¿no? En fin, con las condiciones legales pertinentes, pero que se va a investigar, se va a seguir revisando eso. Yo creo que sí, lo de Ayotzinapa yo creo que se van a meter a fondo a seguir reconstruyendo y tratando de ver cuál fue la verdad, ¿no? Si se desechó la verdad oficial, digamos, entonces cuál fue realmente la verdad, quién intervino, cómo se intervino, y sobre todo creo que la incógnita fundamental que está ahí pendiente es si participó el ejército o no directamente, porque pues esa es la acusación que se ha estado haciendo al ejército. La versión oficial dice que no, que el ejército solamente si acaso acordonó, pero no participó directamente ni en la captura, ni mucho menos en la desaparición o eventual muerte de los estudiantes, ni mucho menos que estuvieran ahí en los campos presos o que hubieran sido incinerados en los hornos que se supone que tienen o que se supone que tenía el ejército. Todo eso yo creo que es para mí la principal incógnita, es decir, hasta dónde participó o no el ejército, y en tal caso si efectivamente hubo una participación directa del gobierno federal o no, porque en principio fue la policía local y si acaso el gobierno del estado o de Guerrero, pero ambos del PRD,
pero se supone en la versión oficial que el gobierno federal solamente ya tomó el caso después, una vez de ocurrido el asunto, para tratar de investigar y indagar y fincar responsabilidades, pero que no hubo participación directa. Esa para mí sería la principal incógnita, porque evidentemente muchos grupos, el propio López Obrador ha implicado que el ejército pudo haber estado metido ahí directamente, y muchos grupos, desde luego, vinculados a este asunto, han dicho que desde luego que el ejército era responsable. Recordemos que se trató también de el GIEI, la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el equipo que envió internacional, que quiso pues interrogar a miembros del ejército, y el ejército no quiso. Incluso el secretario de Gobernación como que dio el visto bueno, decir, bueno, pues sí, que se averigüe todo lo que se tenga que averiguar, y si se va a interrogar al ejército, pues el ejército se opuso. Al final de cuentas no se hizo. Aquí la pregunta es si una nueva comisión de la verdad bajo un gobierno distinto, que ya no sería presunto responsable en estos asuntos, diría al ejército, y si el ejército permite, porque hay versiones en el sentido de decir, no, pues aunque el presidente les diga, el nuevo presidente les diga, oigan, los van a interrogar una comisión internacional, y que el ejército diga, pues no nos vamos a dejar. ¿Y quién va a poder ahí más, el Poder Ejecutivo o el Ejército? Esas son las cuestiones que faltaría, creo yo, por revisar. Y esa es la duda, la gran duda para mí de una nueva comisión de la verdad es, ¿el Ejército va a aceptar ser indagado? En primer lugar, no estoy seguro. Segundo, aún en ese caso, se van a tener ya los elementos para decir, ¿qué creen? Sí hubo miembros del Ejército, sí hubo órdenes del Ejército de participar directamente, si desaparecieron a los estudiantes o no, miembros del Ejército, etcétera, ¿no? Si esa incógnita se despejara o no, o que dijera, pues no encontramos nada del Ejército, y todos los elementos efectivamente apuntan a que el Ejército no participó, con lo cual se estaría confirmando esa parte de la verdad oficial que hasta ahorita se ha manejado. Pero el caso es, esa interrogante es la que creo que principalmente se tendría que despejar con una nueva comisión de la verdad, más otras cosas quizá, personajes que yo digo, yo he preguntado junto con otros, no hubo ninguna responsabilidad de las autoridades, digo una responsabilidad muy indirecta, pero de las autoridades de la normal al enviar a los estudiantes a tomar autobuses, poniéndolos en una situación de riesgo. Evidentemente eso no justifica lo sucedido para nada, pero hay muchos que dicen, oye, eso también implica una responsabilidad. Si tú mandas a tus estudiantes pues por alguna cuestión así de tradición de la escuela, etcétera, a tomar autobuses para ir luego a lo del 68, precisamente a lo del 12 de octubre, pero en esta ocasión nos mandaron a Iguala, ¿para qué? O ellos se mandaban solos. Hay versiones en el sentido que no, que ellos, los estudiantes, deciden lo que hacen y no hacen, que no hay para nada ninguna implicación de la autoridad de las escuelas. Pero ha quedado la duda también de si parte de esa tradición es decir, ustedes toman el camión, se van para acá, se van para allá. Creo que eso no se ha tocado para nada, ni se ha indagado para nada, que desde luego, repito, aún en caso afirmativo sería una responsabilidad muy indirecta, no es de que se haya ordenado matar o desaparecer a los estudiantes, pero el hecho de enviarlos a hacer acciones que eventualmente pueden ser riesgosas e incluso delictivas, es decir, el tomar camiones, autobuses que no son tuyos, pues implica un cierto acto irregular, digamos, ilícito, ¿no? ¿Y qué otro tema ve, doctor, por último, ya para finalizar? Ya hay un ordenamiento, ya hay una intención, el 68. ¿Qué otro tema pudiera ser? Pero de eso de Ayotzinapa, no, bueno, pues si se quiere volver a abrirlo pero no por el lado de una comisión de la verdad, porque una comisión de la verdad tiene un carácter un poco más informal, que después puede tener repercusiones legales. No, para lo del combate a la corrupción, pues la fiscalía, ¿no? Las fiscalías tal cual, no se necesita una comisión de la verdad, es simplemente las fiscalías que indaguen los casos que están pendientes de estafa maestra, de Odebrecht, por ejemplo, pues ver si hubo alguna corrupción en la cuestión del socavón de Cuernavaca, de la carretera. Eso habría que ver, ¿no? César Duarte está pendiente, porque no ha habido la extradición, no se le ha procesado. Algunos casos de los que ya se les quiere dar el carpetazo para que ya no se puedan volver a reabrir, como es el de Javier Duarte o el de Alejandro Gutiérrez, que desvió 250 millones para las campañas del PRI en 2016,
y que están en Chihuahua ahorita y que por lo visto se le quiere dar también ya un carpetazo desde el gobierno federal para resolver ese asunto desde la perspectiva del actual gobierno, liberar a Alejandro Gutiérrez, de tal manera que en esos casos donde ya hay un proceso, digamos, ya sea favorable o no, o regular, como el caso de Javier Duarte, el nuevo gobierno del López Obrador ya no pueda volver a acusar por el mismo delito a esas personas, sino que ya se les da el carpetazo, ya sea que se les encuentre relativamente culpables o inocentes, como apunta el caso de Alejandro Gutiérrez, de que lo quieren liberar de toda responsabilidad. Esos ya no los podría quizá abordar López Obrador, pero los que sigan pendientes, los que no estén concluidos, esos desde luego que le tocan a López Obrador continuarlos, o podría continuarlos, o dejarlos a la deriva. Esa es la pregunta también, hasta dónde le va a entrar con esos casos que hereda de corrupción posible, de eventuales responsabilidades de alto nivel, como el de Rosario Robles, ¿no? En fin, todos los que están ahí pendientes. Para eso no se necesitan comisiones de la verdad, como dice, ahí están las fiscalías, punto. Sí, nada más. Sin darle vuelta. Ajá. Sí, no es necesario comisiones de la verdad, que repito, tienen un carácter más bien histórico, aunque muchas veces sí pueden y se derivan repercusiones legales. Pero incluso cuando hay repercusiones legales, en una comisión de la verdad pasa la información y entra dentro ya propiamente de las agencias propiamente de justicia, ¿no? O sea, no es la comisión de la verdad la que llama cuentas o procesa o juzga a un personaje, sino que aporta la información que recaba y se las da a las agencias de impartición de justicia. Pues interesante. Entonces, doctor, me quedo con eso. Conclusión, sí hay condiciones para hacer justicia y aclarar 68. Sí hay condiciones, obvio, para la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, y no se necesitan comisiones de la verdad para toda esa corrupción que va a heredar el gobierno del PRI. Se necesitan solo que se active la Fiscalía y que haya la voluntad, punto, porque materia para investigar y deslindar responsabilidades hay y mucha, doctor Crespo. Con eso así quedaríamos, ¿verdad? Así es. Yo creo que hay mucho, digo, más en un sexenio que se caracterizó por la corrupción y que en buena parte lo que ha pasado electoralmente, muchas de las alternancias a nivel estatal y desde luego la presidencial en este año, pues se explican por la gran corrupción que hubo en este sexenio. Entonces, ¿cómo que se va a quedar ahí sin nada, no? No, pues totalmente, digo, pues, exacto, porque de repente también veo esos mensajes encontrados de López Obrador de no querer investigar nada y decir es que fue un chivo expiatorio, y al rato dicen que no dijo lo que dijo. Va a quedar muy mal parado si no si no le mueve tantito a todos esos temas, por lo menos, doctor. Sí. Yo creo que sí, yo creo que es parte de su compromiso, ¿no? El revisar, castigar, el que se acabe la impunidad. Entonces, si no lo hace, sí habrá un golpe ahí fuerte a su propia credibilidad, me parece a mí. Comparando en el mundo, ya por último, disculpe el tiempo, pero es que de repente es tan amplio el tema y tan vinculante, doctor, porque en todas las democracias, digo, que ha llegado, a lo mejor, o las mayorías, pues el que llega y el que quiere instaurar un nuevo estilo de gobierno, pues por lo menos aclara o deslinda la herencia que le están dejando, doctor. Sí, fíjate, desde luego que sí, pues eso es la democracia, es eso. Uno de los elementos esenciales de la democracia definitorios es que haya rendición de cuentas de los abusos de poder, ya sea de derechos humanos, pero también de corrupción, es obviamente un abuso de poder. Tenemos en México, que es uno de los pocos países de América Latina, no el único, pero sí uno de los pocos, donde no se ha llamado a cuentas nunca a ningún expresidente. En varios países, incluso de Centroamérica, etcétera, se ha llamado a cuentas, en Guatemala, en Nicaragua, en Argentina, en Chile, en Brasil, desde luego. Se ha llamado a cuentas a expresidentes por corrupción, por violaciones a derechos humanos, por abusos distintos de poder, y aquí no. Aquí hasta ahorita ha seguido un pacto de impunidad, y no porque presidentes, no digo que todos, digo, a lo mejor unos más que otros o lo que sea, pero no porque no haya elementos. Pues claro que ha habido elementos de corrupción por lo menos, y en muchos casos también de violación a derechos humanos, como para que se les pueda procesar. Aquí en México no ha pasado eso, es una materia pendiente. Así como no habíamos tenido una alternancia pacífica en toda nuestra historia hasta el año 2000, ahora lo que queda pendiente es que nunca se ha procesado un expresidente por abuso de poder, y no porque no hayan cometido abusos de poder, sino porque ha prevalecido una especie de impunidad. Pues veremos si eso sigue prevaleciendo, y sería la característica, sería ominoso, sería un signo en verdad regresivo. Doctor, como siempre, un placer, le agradezco mucho, muchas gracias.
Con mucho gusto, hasta luego. Buenos días, el doctor José Antonio Crespo. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente para que usted nos vea de 6 a 9 hora Hermosillo, de 8 a 11 hora de la Ciudad de México. Baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store para que usted nos vea a cualquier hora, le lleguen notificaciones, active la alerta para las notificaciones. Para Google Play, para Android en Google Play, también para que usted le lleguen las notificaciones. Estamos en proyectopuente.com.mx, en Facebook, por todas partes. Corte y vuelvo, la crisis, el rompimiento, PT y Morena. Crisis crónica de un divorcio anunciado. Es lo que le voy a comentar. Como el PT apoyó al PRI y al PAN y dejó a Morena. ¿Por qué? ¿Frente a qué estamos? Voy a hablar con Ana Gabriela Guevara, abro con Morena, con Jacobo Mendoza, con Gildardo Real. No sé, vamos a tener análisis también al respecto. Abro con lo que ocurrió con Memo Frescas, sus comentarios y mucho más. Volvemos. Tostado, molido y preparado exclusivamente para ti. La Molienda Café presentó Project Digital, publicidad en grande. Ubicación, las mejores de la ciudad. Tu marca a donde todos van. Nitidez e imagen para tu negocio, solo en Project Digital. 210-6077. 210-6077. Detecta y trata a tiempo, dedicados a la elaboración de análisis clínicos con un sistema de tecnología avanzada. En Laboratorio San Francisco, tu bienestar es nuestra prioridad. Visítanos en Oaxaca, número 63, Colonia Centro, o comunícate al 217-0995. Ballesta, mariscos y carnes, todo el deleite de la tierra y el mar en abundancia. Callo, pulpo, jaiba, camarones, pastas, cortes finos y ensaladas en su punto. Quiroga y Navarrete. Ballesta, mariscos y carnes, 298-7022. ¿Te gustaría desarrollarte como diseñador de imagen y estilista profesional? Ven y conoce Instituto de Belleza Imagen, donde también te preparamos como barbero profesional. Capacítate y emprende en el negocio de la belleza e imagen personal. Llama al Instituto de Belleza Imagen en Nogales al teléfono 631-312-8912 y en Hermosillo 622-212-1409. Disfruta de una experiencia única que te ayuda a tener cuerpo, mente y espíritu en armonía. Combina una variedad de terapias y actividades en nuestro retiro holístico en Temazcali, Eco Hotel y Spa, reflexología podal, lifting japonés, variedad de terapias, biomagnetismo médico, sauna, yoga, ritual de temazcal y mucho más. Servirte es nuestra naturaleza. 13 y 14 de octubre. Contáctanos para más información de actividades y costos. Reserva ya. 6622-070701. Temazcali, Eco Hotel y Spa. 6622-070701. Ahora los miércoles son miércoles de queso, pan y libro con Santo Valle y Proyecto Puente. Porque leer es uno de los mayores placeres de la vida, te regalamos un libro. Y para que lo disfrutes aún más, Santo Valle tiene para ti pan artesanal recién hecho y el queso perfecto. Participa, solo tienes que compartir nuestra transmisión en vivo en modo público en tu perfil, junto con el hashtag queso, pan y libro. Aprovecha el sol de Sonora y genera tu propia energía. Más de 3,500 paneles instalados nos respaldan. Llámanos 212-5346 o visita nuestro Facebook Renergy.mx. También visítanos en www.renergy.mx. Aún es tiempo. Chécate. 217-0995. Laboratorio San Francisco presentó. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. Siete de la mañana con 1 minuto. Bienvenidos a la segunda hora de información de Proyecto Puente. Que tenga excelente miércoles, ombligo de semana. Cumpleaños hoy el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Javier Hernández Armenta. Que le vaya lo mejor, nos dice la síntesis informativa de Arturo Mendoza. Para todos los que estén celebrando algo en especial, felicidades.
Saludos, Lucrecia Contreras, maestra. Rosario Palomares, buenos días. Luis Elán Tapia Figueroa, buenos días. Mariano Catase, buenos días, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. También por allá a toda la raza, la puentera madrugadora. Carlos García, buenos días. Sonorense G. Edgar López, feliz ombligo de semana y buen clima. Sí, ya está cambiando, riquísimo. Reina Holstein, saludos. Araceli, saludos, buenos días. Alejandro Félix, saludos, estimadísimo. Octavio Grijalva, el presidente de abogados. ¿Ya regresaste de París? Órale. Eduardo Ugalde, buenos días. Armando Flores, Charlie Espreya, buenos días. También va por la tercera del ladrón, lo agarran los vecinos, lo entregan, descubres que en 36 horas sale libre. Armas tú el expediente para evitarlo, pero saldrá libre y empezará la investigación. Dice por acá, Laura Liliana, es falta de dinero, no le llegaron al precio a los del PT, 20 años contador en su puesto en el Congreso, trabajando al favor del PRI y no lo pueden despedir, dicen por acá, parte de la interacción ya del tema que estamos tocando. Saludos por allá a Carlos Prieto sobre baches, en vez de poner asfalto que poco a poco se va que poco a poco se vaya destituyendo por pavimento hidráulico. Aquí en Los Mochis ha dado buenos resultados y en lugares donde se pueda usar pavimento ecológico. Luis María Martínez, saludos. Iván Oledo, Nicolás, saludos desde Chiapas. Todos queremos la verdad en este caso como en los demás y multa del 250% del daño a los demás, cárcel a responsables. Espero que Morena aprenda la lección y vaya solo en las próximas elecciones sin PT ni PES desaparezcan y que espero que esos partidos, dice, desaparezcan por acá. A ver, se me trabó por aquí el celular entre tanto comentario. Ya lo tengo ahora sí de nuevo. Juan Carlos, saludos, buenos días puenteros. Isaac Beltrán, sobre baches que exijan las garantías a las empresas que han construido las calles, no es justo que se pague por un servicio y que no se cumpla. Horacio Araiza, ya basta de tanto protagonismo de nuestros diputados, volvemos al principio, se paga caro la novatada por confiar en diputados que solo buscan intereses muy personales y estar bien con el jefe. El PRIAN en su máximo esplendor. Adriana Sara, saludos. Arturo Grijalva, Miriam García desde Tucson, Felipe Cacho, buenos días también por allá. Cecilia Pacheco, Fausto Castro, la historia juzgará a estos traidores con un PRIAN muerto, no falta mucho. Jesús Cortés, les llegaron al peso a los del PRT. Fernando Lubert, Odila Quintanar, Ismael Arbizu, Marilena Nogales, Magdalena Sainz, María Los Ángeles Almada, lindas artesanías, buenos días. Esme Muñoz, José Manuel Tacho, Fausto Castro, mala estrategia de estos miembros. Tengo grandes amigos en PT con convicción bien definida. Espero reacción del PT para estos traidores. Gracias. Voy, parte de los comentarios. Memo Frescas, ¿cómo estás? ¿Qué ocurrió ayer en el Congreso? Bueno,